Hola. Metal fucking Sonic. Estamos todos de acuerdo que este pibe es el mejor villano de la franquicia, ¿no? Literalmente lo tiene todo: historia, poderes, diseño, los mejores diálogos. It's the GOAT. Lo único que realmente separa a este personaje de ser el pick de la ficción es el hecho de que también es el villano más papeado, maltratado, humillado y personalmente diría desperdiciado. Pero no estamos aquí para hablar de lo que le han hecho a mi muchacho en la actualidad. Como se lo estarán imaginando, al igual que otros personajes, Metal tiene sus propias contrapartes en el mundo de los cómics, incluyendo los Archies. Ahora, hay una clara diferencia entre esta versión de Metal Sonic con las que hemos visto en otros medios. Además, claro, del hecho de que esta sí habla y bastante. Y es que aquí Metal Sonic no es un personaje. Son varios. A lo largo de la historia del cómic pudimos ver distintas facetas de Metal Sonic entre cada uno de los enfrentamientos que tuvo contra los Freedom Fighters, lo que lentamente lo llevó a evolucionar de un simple Badnik a una verdadera arma viviente. Muchos pensarán que Metal fue introducido en los Archies en el número 25, la adaptación de Sonic CD. ¿Recuerdan esa historia? En la que Robotnik secuestra a Amy y enfrenta a Sonic y Metal en una carrera donde solo uno saldrá con vida. Pues técnicamente esa no es su primera aparición, ya que el primer intento de Robotnik Prime de crear una copia robótica de Sonic fue bien atrás en el número 9, donde veríamos a Pseudo Sonic, que por cierto proviene de la serie de las aventuras de Sonic. En esta historia, el Badnik sería derrotado por Tails mientras Sonic está fuera y le da dengue. Años después tendrá la oportunidad de enfrentar a Sonic en Scrapnik Island, pero no el de IDW sino el de Archie, que es lo mismo pero más chafa. Aquí Pseudo Sonic y los Badniks clásicos tratarían de acabar con Sonic, lo que terminaría hundiendo la isla. Abajo en las profundidades del mar, los Badniks reconstruirían a Pseudo Sonic y por alguna razón lo volverían gigante, solo para que fuera destruido de una vez por todas por los Freedom Fighters acuáticos. ¿Y ya? Sí, la historia de este Badnik fue más que todo comedia. Volviendo a Sonic CD, la historia cambia un poco con respecto a los juegos, ya que no solo Amy está secuestrada, sino también Tails. Los Freedom Fighters también están ahí y por alguna razón a este Metal Sonic lo llamaron Mecha Sonic, haciendo todavía más imposible buscarle lógica a todo esto de la nomenclatura de los Badniks. Pero lo que viene siendo el enfrentamiento en sí es igual. Evidentemente con el impacto visual que son los dibujos de Padre Espaciante, o sea, solo mira esto. Y algo que me llamó mucho la atención fue la resolución de la carrera, donde Metal fue más allá de sus límites con tal de seguirle el paso a Sonic, al punto de que su reactor generaba tanto calor que comenzó a derretir su propio cuerpo. La conclusión de esta historia será la que ya todos conocemos, culminando el rescate de Amy, Tails y la derrota del que conoceríamos como el Super Badnik Metal Sonic 1.0. Esto de las versiones parece que no, pero tendrá importancia en el futuro. No sería este especial de Knuckles Chaotix, donde conoceríamos a Metal Sonic 2.0, o mejor conocido como Mecha Sonic. Otra vez, no entiendo. Este sería el mismo que vimos en la adaptación de Sonic CD, pero con algunas mejoras, entre las que se incluyen usar una gema de poder, uno de los artefactos más raros del cómic. 2.0 se enfrentaría a los Chaotix, los cuales se lo estaban reventando, hasta que decidió usar la gema de poder para transformarse en el Metal Sonic Kai que vimos en el juego de Knuckles Chaotix, el cual es conocido dentro de los Archies como Titan Metal Sonic. Al igual que otros villanos ultrapoderosos, 2.0 fue derrotado de una forma bien pendeja. Básicamente se le cayó la gema al momento de que Bomb le explotara en la cara y Knuckles la usó para volverse gigante y ganarle en una pelea de box. ¿Qué mamada? Mucho más tarde. Mucho tiempo después de la derrota de Robotnik Prime, Sonic y Tails fueron emboscados por este mismo Metal Sonic, el cual fue abandonado por Robotnik tras su derrota contra Knuckles, pero sobrevivió gracias a la gema de poder. Este usó su energía para repararse y modificar su propio cuerpo para de una vez por todas superar a Sonic. Esto último me suena. Referencias a un lado tenemos a Metal Sonic 2.5, y ahora sí lo llaman como toca. Lo curioso de este Metal Sonic no es solo su distintivo diseño, sino el hecho de que rompe con lo que vimos anteriormente. Mientras en sus dos enfrentamientos anteriores Metal se limitó a ser una simple máquina que sigue órdenes, 2.5 tiene una personalidad y una muy macabra, por cierto, ya que se deleita al ver a Sonic intentar rescatar a Tails, el cual fue secuestrado por Metal en un volcán a punto de hacer erupción. Pero también podemos ver que es muy arrogante, llegando a decir que ningún ser orgánico podría competir con una máquina tan avanzada como él. El mismo Sonic llega a mencionar que parece haber desarrollado algún tipo de alma robótica, cosa que podría ser un efecto
efecto secundario de pasar tanto tiempo junto a la gema de poder. Tal vez estarán pensando que a partir de ahora Metal tendrá esta crisis de identidad en la que literalmente se cree Sonic, pero realmente no. Y este es uno de los puntos más importantes en el desarrollo de este personaje, ya que Metal Archie no tiene ese dilema que tanta fama le ha dado en otros medios. El pensar que genuinamente él es el verdadero Sonic mientras que el otro es un impostor. Esto ha provocado que a mucha gente no le guste esta versión de Metal al separarse tanto de lo que es la esencia del Metal de los juegos. Cosa que entiendo en parte, ya que a mí también me gusta todo el desarrollo que pudimos ver en Sonic Heroes. Sin embargo, considero que es un punto a favor, ya que el sacarlo de ese arquetipo permitió que la máquina que aprende y se fortalece tras cada derrota evolucionara en distintas direcciones, como lo veremos más adelante. Volviendo con 2.5, él no cree ser Sonic, sino que se considera y es claramente superior a él. A pesar de que Sonic ya se había enfrentado a copias robóticas muy fuertes en el pasado como Silver Sonic, 2.5 le superaba en velocidad, fuerza y armamento. Precisamente esto le recordó a cuando fue robotizado por Robotnik. Intentó usar esto a su favor para tratar de convencer a Metal de que no tiene por qué aferrarse a su programación, pero estas palabras no cobrarían sentido hasta que Metal vio con sus propios ojos cómo Tails y Sonic, incapaces de escapar de la lava, estaban dispuestos a pasar sus últimos momentos juntos con la frente en alto. Entonces Metal decidiría interponerse entre ellos y la lava, despidiéndose y dándole suficiente tiempo para escapar, en una escena bastante similar a la que vimos en la OVA. Sé lo que están pensando, ¿por qué no simplemente los agarró y salió volando? Posiblemente pensaba que podría escapar o autorrepararse con el poder de la gema, no sé. En todo caso, este será el fin de Metal 2.5. Al menos por ahora. Antes de pasar al siguiente peldaño, hay que mencionar a los Metal Sonic Troopers. Durante el tiempo que Sonic estuvo en el espacio, el Rey Max ordenó al tío Chuck construir copias robóticas de Sonic basándose en los datos de la gema de poder de Metal 2.5, la cual fue recuperada por el servicio secreto del Rey. El problema que tengo, y todo el mundo tiene con los Troopers, es que tienen el diseño de Neo. No lo voy a negar, Metal Sonic es mi villano favorito de los juegos, principalmente por su faceta como Neo. En Sonic Heroes se convirtió en la amenaza suprema, rebelándose contra su creador, robando habilidades al puro estilo de Cell y siendo literalmente el Ultron de la franquicia. Sin embargo, en los últimos años se ha prostituido bastante al pobre Neo en pos del fanservice antes que realmente darle una historia interesante, cosa que lamentablemente Archie hizo primero. Básicamente no pudieron introducir al personaje en la historia, ya que Sega no lo permitió, para que luego digan que esta no se involucraba en el desarrollo del cómic. Aún así pensaron que sería buena idea darle el diseño de Neo a los Troopers por... quién sabe por qué. Los Metal Sonic Troopers serían reprogramados por Adam y usados por Eggman para atacar Knothole, pero Shadow terminaría derrotándolos. Ahora sí, llegamos a Metal Sonic 3.0. ¿Recuerdan que les dije que esto de las versiones importaba? Pues eso se debe a que la versión 3.0 ya no sería desarrollada por Robotnik Prime, sino por su contraparte de otro universo, Robotnik, mejor conocido como el Dr. Eggman, el cual tomaría su lugar como antagonista principal del cómic. Además de eso, los 3.0 serían una serie de personajes distintos al Metal que conocimos anteriormente, a los cuales rara vez se les mostraría haciendo más que seguir las órdenes de Eggman, aparte de dar inicio al diseño moderno y a los Metal Series. A este lo veríamos rastreando a Isaac. De camino obtuvo un par de encontronazos con Sonic, al que dejó en claro lo mucho que desprecia a los seres orgánicos, cosa que cambió un poco cuando se topó con Shadow, al este ser un ser artificial. Por órdenes de Eggman, este debía recopilar toda la información que pudiera del lugar, lo que es curioso ya que a causa de eso solo pasaba escaneando y haciéndole preguntas a Isaac. 3.0 sería derrotado por Sonic y Shadow y quedaría atrapado en la explosión del búnker. Posteriormente veríamos a Metal 3.1 continuando con la tarea de recopilar información sobre Gerald en la isla prisión. Al detectar a Shadow, Metal rápidamente se lanzó para atacarlo, jactándose de las múltiples mejoras que había recibido desde su último encuentro. A pesar de eso, Shadow con su ingenio pudo darle pelea y ambos quedaron KO para después ser llevados con Eggman. Este mismo Metal secuestraría a Sonic y Eggman implantaría un chip que lo haría luchar contra los demás Freedom Fighters. Al final este sería destruido por Sonic, Tails y Knuckles sin mucha dificultad. Tiempo después, cuando Scourge se adueñó del cuartel general de los Freedom Fighters, hicieron acto de presencia no solo uno, sino dos Metal Sonics 3.2, siendo uno de ellos mejor conocido como Metal Scourge. Al principio las máquinas le estaban dando una vergüenza a Scourge, quien nunca se había enfrentado a un Badnik tan poderoso, pero gracias al apoyo de Sonic rápidamente pudieron darle pelea a los robots, quienes serían finalmente derrotados por el Suppression Squad. Estos últimos encuentros con los Metal 3.0 no han hecho resaltar mucho el personaje más allá del aspecto artístico, ya que como mencioné antes, este no suele pasar de ser más que una máquina siguiendo órdenes.
Sin embargo, esto cambiaría con la llegada de Metal Sonic 3.3. A este lo veríamos tratando de matar a Sonic mientras este estaba en Moebius, y sería llevado por Shadow al universo de Sonic X y la Dimensión Sol. Aquí Shadow trataría de jugar la carta que Sonic usó en el pasado para convencer a Metal de abandonar su programación y ser libre del control de Eggman. Metal se negaría mientras expresaba sus propias ideas de cómo funciona el mundo, identificándose a sí mismo como una máquina creada para cumplir una tarea: conquistar el mundo. Posteriormente sería destruido por Blaze, Marine y Shadow, o al menos eso parecía. ¿Recuerdan que les dije que el personaje evolucionaba en varias direcciones? Pues esto es realmente de otro mundo. Este último Metal Sonic sobrevivió a la pelea y quedó flotando en el océano de la Dimensión Sol. Tiempo después sería rescatado por un robot médico, al cual le robaría su barco para posteriormente viajar a varias islas y desafiar a los capitanes de las tripulaciones pirata del universo de Blaze. Con el tiempo, este Metal Sonic modificaría su propio cuerpo, conseguiría una tripulación y se cambiaría el nombre al Capitán Metal, cuya meta sería encontrar el One Piece. Bueno, eso último no. Lo que sí conseguiría es convertirse en rey de los piratas en menos de 1000 capítulos. Algunos teorizan que este cambio de vida por parte de Metal se debió a los daños que pudo haber sufrido su cabeza durante la pelea. Aunque otros, entre los que me incluyo, decimos que muy posiblemente esto se debió a las palabras de Shadow, las cuales tuvieron efecto en él, llevándolo a dejar de ser una herramienta de Eggman y le darían la fuerza para sobrevivir y convertirse en un pirata. En su última aparición, este trataría de quitarle las esmeraldas del sol a Blaze para poder conquistar otros mares a través del multiverso. Aunque aparentemente Burning Blaze lo eliminó, se nos revela que sobrevivió a su Kamehameha de fuego, lo que parece indicar que el villano aparecería más veces en el futuro, aunque nunca llegamos a verlo de nuevo, lo que deja el destino del Capitán Metal inconcluso. Como dato extra, este Metal Sonic es el único personaje que sobrevivió de forma íntegra al reboot del cómic. Nació en la pre-Génesis, sobrevivió al reboot y siguió en la post-Génesis. Volviendo a la zona Prime, 3.4, 3.5 y 3.6 estarían los tres involucrados en eventos importantes. Al primero lo veríamos en la Death Egg 2 junto a Silver Sonic 3.0. El segundo se detonaría a sí mismo dejando gravemente herido a Antoine. Y el tercero lideraría al recién creado Team Metal, conformado por Metal Tails, Metal Amy, Metal Knuckles y Mecha Sally, siendo los primeros tres derrotados por los Secret Freedom Fighters, entre los que se encuentra nada más y nada menos que Metal Sonic 2.5. Usando lo que aprendió al momento de crear a los Metal Sonic Troopers, la gema de poder del especial de Knuckles Chaotix, las piezas de Metal 3.2 y Metal Scourge, el tío Chuck creó a Shard de Metal Sonic, con la intención de que ayudara a este nuevo grupo de Freedom Fighters a luchar contra Ixis Naugus. Incluso si no han leído el cómic, se habrán topado alguna vez con una imagen de Shard, ya que es uno de los personajes más reconocidos del cómic. Él es básicamente el What If Metal Sonic fuera bueno, contando con muchas habilidades antes vistas y ahora puede aprovechar mejor la energía de la gema de poder para repararse en segundos. En cuanto a personalidad, es sin duda el más parecido a Sonic, tanto en carisma, arrogancia y sobre todo en su preocupación por los demás. Sin embargo, hay una emoción que predomina por encima de las demás en este personaje: la culpa. Shard es consciente de las cosas que hizo en el pasado, y no solo las que él hizo, sino también otras versiones de Metal Sonic. Él sabe el terror que infunde su sola imagen en la mente de cada habitante de Moebius, y es precisamente por eso que desea desesperadamente enmendar todo el daño que está sujeto a su nombre. Seguiríamos la travesía de Shard en sus misiones con los Secret Freedom Fighters, la primera defendiendo Nueva Mobotrópolis del ataque del Team Metal, donde lo veríamos yendo sin pensársela contra Metal Sonic mientras dice su frase más característica: no se aceptan imitaciones. ¡Qué linda que está la noche! En su segunda misión, frustraría los planes de Ixis Naugus de intentar controlar mentalmente el Consejo Acorn y reconstruir la Orden de Ixis. Y en la tercera lo veríamos luchando contra la Hydra Krutsu al lado de Sonic, Tails y Amy. Cosa que es irónica, ya que los tres personajes le recriminan las cosas que hizo en el pasado, como secuestrarlos o intentar matarlos múltiples veces. Y Shard tiene la oportunidad de disculparse y hacer las paces con aquellos que tantas veces en el pasado había intentado eliminar. Todo se ve muy bien para nuestro querido Metal Sonic, pero lamentablemente todo lo bueno tiene un fin, que llegaría en la forma del Sonic Universe 50. En cuanto a historia y personajes, es un número muy denso, así que vamos a ir por partes. Al principio vemos una grabación del ataque a Nueva Mobotrópolis por parte del equipo Metal, donde Shard elimina a Badniks a tantísima velocidad que las tropas del reino no se dan cuenta de qué es lo que los está destruyendo. Posteriormente vemos a Shard cargar contra Metal Sonic, burlándose de él y de todas las réplicas baratas que Eggman ha creado para finalmente destruirlo. Cagaste.
Eggman observa todo desde la comodidad de su base y repite varias veces esta última frase de Shard. Lleno de enojo le explica a Orbot y a Cubot que ha programado activamente a sus Metal Sonics sin la capacidad de tener libre albedrío, precisamente por miedo a que alguno se convirtiera en algo como Shard. Sin embargo, el pensamiento libre y la experiencia previa habían mostrado ser muy efectivos por parte de Mechazali, y así fue como nació Metal Sonic 3.7. Este cuenta con una gema de poder como la que tiene Shard, que contiene toda la información que sus predecesores obtuvieron de sus anteriores batallas. Además de eso, este Metal tiene conciencia, está vivo. Aunque eso no fue casualidad y fue hecho adrede por Eggman para tener cierta ventaja táctica. Pero si este Metal trata de desobedecerlo, su software rápidamente lo reinicia de forma automática. Sin más preámbulo, Eggman envía a Metal a acabar con su hermano mayor. Habiendo dicho eso, pasamos al Team Fighters. Sonic está pensativo, principalmente por el hecho de que la situación era muy jodida, sobre todo para Knuckles. Pero también el hecho de que de repente uno de sus enemigos mortales resulta ser bueno. Tails, por el contrario, está feliz de darle una segunda oportunidad. Ya años atrás pudieron ver que había algo de bondad en Metal cuando este los ayudó a escapar del volcán. Sonic dice que no se trata de eso, también quiere darle otra oportunidad. Sin embargo, le preocupa el hecho de que personas con tanto poder estén entre la fina línea del bien y del mal. Pasamos página y vemos a Shard jugando ajedrez con Nicole en el mundo digital. Nicole le dice que disfruta de su compañía, pero le pregunta si no prefiere pasar tiempo en el mundo real con gente real, siendo que ella prefiere mucho más el mundo donde están sus amigos antes que estar confinada en el mundo digital. Le dice que no es fácil socializar cuando eres un agente secreto y una ex máquina asesina. Cree que no está listo. Nicole le dice que no está de acuerdo, que ya ha probado su heroísmo y lealtad, y que ella y sus compañeros lo ven como una persona y no como una herramienta. Ella le cuenta sobre su pasado y le asegura que si algunos con el tiempo pudieron perdonarla por lo que hizo, seguramente lo perdonarán a él también. Shard le replica, tal vez pudo haber cometido errores antes, pero ella tiene amigos que la respaldarán, mientras que él está solo. Nicole dice que no es verdad, así como Sonic puede hablar por ella, también puede hacerlo por él. Él podría hablar con todos para anunciar que Metal Sonic se ha convertido en algo mejor, que se ha convertido en alguien mejor. De todos los personajes del cómic, el hecho de que fue Nicole que le dijo todo esto es simplemente perfecto, porque si conoces su historia sabrás perfectamente el peso que tienen estas palabras y lo mucho que la siente. Nadie sabe mejor que ella lo lento y doloroso que es el proceso del perdón, más cuando dañaste a tantas personas, pero también sabe que no es imposible. ¡Qué delicioso! Papas fritas, un buen vino, nadie molesta. Es la noche perfecta. A causa de que los sistemas de la ciudad estaban siendo manipulados por Tails Doll, Nicole era incapaz de levantar los escudos lo suficientemente rápido. A través de las cámaras logra ver que el intruso se trata nada más y nada menos que 3.7. Shard va rápidamente a su ubicación solo para verlo a punto de liquidar a Antoine. Metal le dice que no pudo completar su último objetivo y está aquí para terminarlo. Shard, al puro estilo de Goku, lo convence diciéndole que deberían ir a un lugar donde no haya nadie para resolver esto como familia. Metal en cualquier otra situación hubiera priorizado acabar con un Freedom Fighter. Sin embargo, su misión principal es acabar con Shard, por no mencionar que genuinamente desea eliminarlo. Los dos robots se van volando y curiosamente es Metal quien decide el lugar de su pelea: las ruinas de la antigua Knothole tras el ataque del Imperio Eggman, ya que, en sus propias palabras, ese lugar es la prueba de la superioridad de las máquinas sobre los seres orgánicos. Shard con ironía le pregunta: si los seres orgánicos son tan inferiores, ¿por qué aspiramos a ser como ellos? Notando rápidamente que este Metal era distinto al que enfrentó la última vez. Metal con frialdad simplemente respondió: fui mejorado, perfeccionado. De perfeccionado nada. Ellos nos temen. Estoy trabajando para cambiar eso y tenerte aquí destruyendo hospitales no me está ayudando, bro. Eso es irrelevante, hermano. Fight. Sin más preámbulo, da inicio la mejor pelea de los Archies. Shard es notoriamente más poderoso que Metal. Sin embargo, este utiliza los datos recopilados de sus anteriores batallas para ponerse al nivel e incluso superar a Shard. Eres bueno. Yo soy mejor. Superior. No tiene por qué ser así. Solo mírame. Hay mucho más en la vida que solamente... Erizo, prioridad número 1. Tú también lo sientes, ¿verdad? Inmediatamente, Metal recuerda a Shadow, diciendo exactamente las mismas palabras. En un momento de silencio, el Batnik parece reflexionar e incluso casi responder a Shard, solo para ser reiniciado de nuevo, procediendo a responder: no, objetivo atrapado, eliminar objetivo. No queda nada de bien en ti, ¿verdad? Probablemente matarás a todos si no te detengo aquí. Y ahora... Conecto. Muy bien. Lo bueno es que mi cañón ya se reparó. Trazo adaptable problemático.
Esto activado, ventaja removida. Advertencia, autodestrucción inminente. Toda la información del objetivo se almacena en la gema de poder. Debilidad detectada. Eliminando. Shard pasa sus últimos momentos comunicándose con Nicole, pidiéndole ayuda, advirtiéndole del peligro en el que se había convertido Metal. Algo más, mucho más que solo un arma. Sus últimas palabras serían él tratando de terminar la confesión que quiso hacerle durante su juego de ajedrez, una cuyo resultado nunca veremos. No quiero ser quien le ponga sal a la herida, pero durante su segunda misión, Shard hablaba de lo frágiles que son los seres orgánicos, pero que aún así él debe preocuparse de su propia mortalidad, diciendo esto mientras mira la gema que ahora está rota. ¡Ay, Drake sí se murió en serio! A ver, no digo que haya muerto en esta historia, al fin y al cabo es un robot, se puede reparar, pero definitivamente hay algo que murió en esta pelea y no es necesariamente el personaje, sino algo incluso más profundo. Consecutivamente vemos a Eggman deleitándose con la eliminación de Shard y la inmediata aparición de Metal Sonic 3.8, aunque para este punto la nomenclatura es completamente inútil, ya que no habrá más versiones de él en el futuro. Este es el Metal Sonic definitivo, según las palabras del propio Eggman, es perfecto, una máquina sin emociones, con la suficiente conciencia para disfrutar del mal, pero no para poder rebelarse, sin metas, sin personalidad, sin nada más que su misión. Este es el Metal Sonic perfecto, el Metal Sonic del reboot, el Metal Sonic de los juegos, el Metal Sonic de los cómics de IDW, este es el Metal Sonic de Sega. La muerte entre comillas de Shard, la idea de un Metal Sonic bueno y el nacimiento de este último Metal Sonic, que es el que conocemos hoy en día, es casi como una metareferencia a cómo sería el modus operandi del personaje en la actualidad, cosa que podría entristecer a algunos ya que no parece que esto vaya a cambiar en el futuro, pero por otro lado hace que valoremos mucho más este tipo de historias, las cuales en su momento hicieron lo que hoy en día parece imposible y nos entregaron pedazos de personajes como lo es Metal Sonic.